preguntas y respuestas. Así que adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pastor, buenas tardes. Adelante, Estela. Adelante, Estela. Una pregunta que me ha encargado una de las... Hoy. Quitemos. Pastor, yo quiero preguntarle si eso de la eutanasia le agrada al Señor. La eutanasia, pastor, de morirse uno mismo por voluntad propia. ¿Puedes quitar el micrófono? Es que tienes el volumen demasiado alto, Estela. Por eso se acopla tanto. ¿Ok? Tienes que bajarle el micrófono, el volumen a tu teléfono. A ver, no, hay dos tipos de eutanasia. ¿Ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay una eutanasia activa y una eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva es aquella que consiste en dejar que el ser humano, cuando ya ha llegado la hora, dejarlo partir. Es decir, debido al avance de la medicina, los seres humanos no quieren morirse o los seres humanos no queremos que nuestros seres queridos mueran. Y entonces tratamos de alargar la vida hasta extremos que ya no son propios del ser humano. Es decir, cuando una persona ya tiene una edad tan avanzada y un físico tan deteriorado, seguir queriendo mantenerlos con vida a la fuerza, eso realmente no es bueno ni para la persona ni para la familia. ¿Ok? Entonces, cuando ha llegado la hora, dejar que partan, a eso se le llama eutanasia pasiva. Es decir, cuando ya retiramos los aparatos y la persona ya no puede vivir por sí sola. Si no fuera por los aparatos, pues moriría. Quitémosle esos aparatos porque ya ha llegado su hora, ya la persona ha vivido lo que tenía que vivir, ya está deteriorada, su cuerpo no se va a rejuvenecer, no va a poder recuperarse, pues simplemente dejarla partir. Eso es eutanasia pasiva, eso no es malo, ¿ok? Porque tarde o temprano tenemos que morir, ¿ok? Ahora, la eutanasia activa es la que es malo. Hace poco han asesinado, porque la eutanasia activa es un asesinato. Hace poco han asesinado a un muchacho que bueno, estaba inválido y bueno, y él estaba bien, perfecto, pero se deprimió y las autoridades aprovecharon la depresión para incitarlo a que firmara para la eutanasia. Y lo han asesinado, un muchacho joven que tenía toda una vida por delante. Eso está mal. Eso es asesinato, eso es matar, ¿ok? Cuando alguien mata a otra persona simplemente porque está enferma, simplemente porque está paralítica, simplemente porque está deprimida, en los países desarrollados se le llama así, ¿ok? Como Dinamarca, y ahora la eutanasia está a la orden del día. Se está incitando desde el gobierno, se está incitando a los ancianos a que acudan a la eutanasia. Claro, para el gobierno fantástico porque así se ahorra las pensiones. Pero eso es un crimen. Simplemente porque sea anciano no significa que haya que matarlo. Si el anciano está bien, si no está enfermo, si tiene una vida más o menos normal, pues si puede seguir viviendo por sí mismo, ¿por qué matar a una persona simplemente porque es vieja? Eso no es correcto. Eso está mal. ¿Ok? O una persona porque es paralítica. Mire, ¿cuántas personas paralíticos viven y son felices y viven vidas plenas? Porque una persona se deprima, no hay que matarla. Y esto está sucediendo ahora mismo en el mundo, sobre todo en Europa. Y esto es algo que viene de parte del diablo, que quiere, como siempre, robar, matar y destruir, ¿no? Por tanto, la eutanasia activa es matar. Y la palabra de Dios dice, no matarás. ¿Ok?
Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Johanny. Pastor, una de las hermanas me pregunta acerca de Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29. Lo voy a leer. Marco, ¿me puede volver a repetir la cita? Marcos 3. ¿Perdón? Capítulo 3. Sí. Marcos capítulo 3, A ver, versículo. sí, 28 y 29. A ver, un segundito. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo, ¿no? Bueno, lo que está hablando aquí es de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, estaban acusando a Cristo de tener espíritus inmundos. ¿Ok? Entonces, realmente, bueno, pues estaban blasfemando contra el Espíritu Santo porque las cosas que hacía Jesús no era por el diablo. ¿Ok? Estaban diciendo que era el diablo quien actuaba en Jesús. Y no era así, ¿no? Por tanto, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Y lo que dice Jesús aquí es que ese pecado no se va a perdonar. ¿Qué es lo que no entienden de este pasaje? Justamente eso, ¿no? ¿Cuál es el... Se te corta, Johanny. Sí. No, la segunda décima estoy compartiendo internet de mi Ajá, teléfono. Esto, entiendo. la pregunta de la duda de la hermana es porque dice, ¿no? Si es que en caso nosotros como cristianos, ¿qué tendríamos que hacer, por decirlo así, para ofender de tal manera a Dios que nuestros pecados no puedan perdonar? Es que se oye solamente una parte de la pregunta, entonces no sé si estoy entendiendo realmente la pregunta completa. ¿Ves? Se corta. Se quedan paralizados. A ver si dejen el teléfono quieto en un lugar y no lo toquen para ver si de esa manera se interrumpe menos. ¿Me escucha, me escucha, pastor? Sí, ahora sí. ¿Aló? Ya. Ahora La sí. pregunta o la duda es que si nosotros como cristianos, ¿cuál sería el terrible pecado que podríamos hacer para ofender a Dios no pueda ser perdonado, ¿no? O sea, ¿de qué manera se le Ahora puede entendí. ofender al Espíritu Santo? Sí. Ahora entendí. A ver, ahí no está hablando de los cristianos, ni está hablando del pecado imperdonable de los cristianos, ni nada de eso. Está hablando de la blasfemia contra el Espíritu, que consiste en decir que las obras del Espíritu son del diablo, o en aplicar al diablo las obras que hace el Espíritu Santo, ¿no? Por tanto, esa es la blasfemia contra el Espíritu. Ahora, ¿cuál puede ser el pecado imperdonable para un cristiano? La apostasía, apartarse de la fe, negar al Señor que lo rescató. Es decir, Hebreos capítulo 10, versículos del 28 al 31. Cuando una persona que ha tenido al Señor, que ha nacido de nuevo, que ha sido salvo, que ha tenido al Espíritu Santo en su vida y finalmente acaba apartándose y apostatando y negando al Señor y rechazando al Salvador, ¿quién le va a salvar si solamente Cristo salva? Okay, ese sería el pecado imperdonable para el creyente, ¿no? Cuando uno pierde la fe, sabiendo que la fe es lo que es el medio por el cual alcanzamos la salvación. Si perdemos la fe, no alcanzamos la salvación. Gracias, pastor. Ya escuchó la hermana. Muy bien. Y
Otra pregunta de otro hermano. Me dice acerca del conocimiento anticipado de Dios. Sí. Dice, si en caso yo salgo de mi casa, por ejemplo, soy una persona de 45 años, salgo de mi casa y me atropella un carro, ¿Dios ya lo tenía predestinado para mi vida? No, Esa es la no, pregunta. no. Nuestra vida no está predestinada de antemano. Cuando hablamos de predestinada de antemano, nos referimos al hecho de que ya todo lo que nos va a ocurrir está escrito. Y eso no es así, ¿ok? Dios nos ha dado libertad y esa libertad incluye que los hombres podamos hacer el bien o el mal. Por tanto, si estuviera predestinada nuestra vida de antemano, si Dios lo hubiera escrito, ¿ustedes creen que Dios hubiera escrito para alguno que pecara? Evidentemente no. Dios no quiere que ninguno de nosotros pequemos. Por tanto, nuestra vida no está escrita. Esa es una filosofía que viene desde Agustín de Hipona. Concretamente, antes de Agustín de Hipona, los maniqueos. Era una secta filosófica que creía que nuestro destino ya está escrito de antemano y que hagas lo que hagas, así tenía que ser porque así estaba escrito. Esto no es cierto, porque si eso fuera así, Dios no podría inculpar a nadie de pecado, porque si el pecado ya estaba escrito que tenía que pecar, Dios sería el impulsor de ese pecado. Todo esto es una contradicción continua. No, lo que Dios conoce de antemano, lo conoce porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Y para Él no existe el tiempo, pasado, presente o futuro. O sea, Él vive en el eterno ahora. Por tanto, Él sabe lo que va a suceder mañana, como sabe lo que iba a suceder ayer. Es decir, Dios lo sabe todo porque es omnisciente. Él es conocedor de todas las cosas antes de que sucedan. Pero eso no significa que eso estuviera escrito de antemano. Si alguien te atropelló fue porque tú fuiste imprudente o porque esa otra persona lo fue y te atropelló, no porque Dios quisiera que eso sucediera así. ¿Ok? Sí, gracias, pastor. Ya escucho la respuesta acá. Vicky le va a hacer una pregunta también y de ahí pasa a Yolita. Buenas Muy bien. tardes, pastor. Buenas Hola. tardes, pastor. ¿Cómo está? Muy bien. Una preguntita. Hace como 2 semanas, más o menos 2 semanas, unos políticos expresaron de que del Apocalipsis 1:6, donde habla de reyes reyes y sacerdotes para Dios, ¿no? Acá dice, y nos Sí. hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Uh-huh. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué pasa? Que acá en Perú los políticos, los congresistas están mal vistos y ellos quieren respeto para ellos. ¿Cómo? No sé si el Señor se expresó, porque nosotros tenemos que respetar, ¿no? Las autoridades, ¿no? Que pone Dios, ¿no? Que son elegidos, sobre todo. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿está bien que respetemos a esas personas que son corruptas ahora en el Perú? Se está viendo muchos políticos. ¿Cómo? Pero él se basó en esa parte de ese versículo. A ver, ese versículo no tiene nada que ver con la política. Está hablando de los creyentes, ¿ok? Los creyentes somos reyes y sacerdotes. Seremos reyes y Pero, sacerdotes. claro, pero ellos se creen reyes y sacerdotes porque han sido elegidos y me pareció mal, ¿no? Porque, como se dice, para los creyentes más que nada es, ¿no? Es que, el pastor, también ocurre esto de que ellos se agarran también diciendo de que Dios es quien pone reyes y quien quita reyes. Claro. O sea, como que el presidente de la República ha sido elegido porque Dios lo ha querido y lo ha predestinado o lo ha elegido para este tiempo, a esa persona. Eso se habla mucho. A ver, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿ok? Lo que se está refiriendo es que Dios ha dado autoridad, pero para hacer lo correcto, ¿ok? Dios ha dado autoridad.
No es que Dios elija a ese político. El político lo elige el pueblo en su libertad. ¿Ok? Pero la autoridad del político, el político tiene autoridad porque Dios se lo permite tener autoridad. Pero eso no significa que Dios respalde a ese político. A ver, imagínense, trasladémonos al siglo I. Ahí estaba, por ejemplo, Herodes. Y Herodes estaba acostando con su cuñada. Tenía la mujer de su hermano. ¿Respetó Juan a Herodes? No. No. Le dijo, tú eres un adúltero. Y Herodes le cortó la cabeza a Juan. ¿Ok? Después vino Jesús. ¿Respetó Jesús a Herodes? Porque era el rey. ¿Lo respetó? No. Dijo, decirle a esa zorra. Es decir, Jesús no lo respetó. Porque no es de respetar a aquel que no cumple con su obligación de buscar, hablo de políticos, es decir, de los gobernantes tienen la obligación de velar por el bienestar del pueblo. Cuando un político, un gobernante, no cumple con su tarea, no es de respetar. Hay que respetar la institución, la presidencia del gobierno. Yo respeto la presidencia del gobierno, pero no respeto al presidente que tenemos aquí en España. Es una persona que está perjudicando seriamente al país. ¿Cómo puedo respetar eso? ¿Cómo puedo respetar que esté dedicando millones y millones de euros para fomentar la ideología de género y que no esté dispuesto a dar, creo que si apenas 3 millones de euros para que atiendan a los enfermos de ELA? Oiga, por Dios, ¿cómo se puede respetar eso? Eso no es respetable. Eso es, hay que luchar contra eso. Y yo siempre que puedo comento y hablo, y cuando el presidente hace algo que no es correcto, yo le llamo la atención y lo digo. Y yo le he escrito cartas al presidente. Que no me responda, que no me haga caso es otra cosa. Es responsabilidad suya. Pero yo lo he hecho. Es decir, creo que está haciendo mal. Yo entro en las redes sociales del presidente, de la presidencia del gobierno, y le digo, lo que está haciendo no es correcto y va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Prepárate para cuando estés delante de Dios. Yo se lo he dicho así en las redes sociales. Y no es de respetar un político que es corrupto. No es de respetar. Una cosa es respetar la institución, otra cosa es respetar al que está en el poder y que se está beneficiando. ¿Cómo se puede respetar a un Maduro en Venezuela? ¿Cómo se puede respetar en fin, dejemos la política a un lado porque si no me contamino. No, nos van a Gracias, cortar, pastor. nos van a sacar el video del aire también. Gracias, pastor. Muchas gracias. De nada, mi hermana. Yoli. Pastor, buenas tardes. Bueno, Tengo dos preguntas. La primera que no me quedó claro sobre la eutanasia, la que preguntó Estelita. Pastor, mire. ¿qué es lo aquí que en no el te quedó Perú, claro? ya, le explico. En el Perú, por ejemplo, hace cosa de un par de meses, le aplicaron la eutanasia a una señora, justo usted habló de esa enfermedad, que tenía ELA. Era ya 30 años que la señora Benito, me acuerdo su apellido, le aplicaron la eutanasia acá en el Perú, pero ella luchó muchos años para que pase esto, porque ella solamente ya estaba conectada a una máquina, solamente movía sus ojitos y ya faltaba poco para que deje de mover, ¿no? Era su vida tan tormentosa, sus hijos la atendían, ella había contraído el ELA hacía, creo que era 30 años, era joven, tenía 60 años la señora cuando le aplicaron la eutanasia. Tenía el ELA y ya estaba conectada a muchos aparatos, ¿no? Entonces yo me pregunto, y yo le pregunto, pastor, en esta situación, ¿Dios lo ve mal o no deberíamos ponerle la justicia no debió de haber aprobado porque fueron a juicio con la justicia del Perú y al final le aprobaron para que le apliquen la eutanasia? Mi pregunta es, ¿estará bien que le hayan puesto para que descanse y esa señora o no? ¿Y cómo verá Dios esta situación en ese caso, en estas situaciones cuando hay enfermedad de Lela? Esa es mi primera pregunta. Hay enfermedades
terribles. Y el ELA es una de esas enfermedades terribles. Porque tú ves que tu cuerpo se va paralizando poco a poco. Pero si la tuvieron que matar es porque todavía ella estaba viva. ¿Ok? Mientras tengamos vida, nadie debe matarnos, porque es matar. ¿Ok? Ahí estaba Stephen Hawking, Ujú, que también tenía ELA y bueno, ya ujú. solo movía los ojos. Pero se seguía comunicando y seguía teniendo vida hasta que le llegó la hora. Pues yo estoy en contra de matar. Yo creo que la palabra de Dios no se equivoca. La persona que tiene ELA, tarde o temprano, su corazón deja de latir de forma natural cuando le llega la hora. Pero no hay que adelantar esa hora. ¿Ok? Gracias, muy claro, pastor. Ahora me queda claro. Mi segunda pregunta es, pastor, esto. Yo mi devocional ahora estoy haciendo con Romanos y estoy en el capítulo 3, en el versículo, justo estaba viendo el versículo que dice el 10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero más adelante, pastor, que ya estoy en el versículo 21, en uno de los versículos dice, pues, ¿no? Eh, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, en el capítulo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. Pastor, esta que dice en el capítulo 11, no hay justo, ¿es aplicable para nosotros? Porque él estaba hablando a los judíos en esa época, el apóstol tomó el párrafo del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Lo estaban aplicando a los judíos o también a nosotros que somos salvos por gracia? Porque nosotros somos justificados, dice la palabra, ¿no? Claro. ¿Cómo Tienes que se tener en ve? cuenta que la carta que escribe Pablo va dirigida a la iglesia cristiana de Roma. Por tanto, Pablo está aplicando el Antiguo Testamento, pero lo está aplicando a la iglesia cristiana en Roma. Y hemos dicho que cuando hay palabras que fueron dichas para Israel y que no tienen nada que ver con la iglesia, pero cuando una palabra que fue dicha a Israel se le repite a la iglesia, es que también es para la iglesia. ¿Ok? Sí, esa era mi confusión, pastor. Pero nosotros buscamos a Dios, ¿no? Y acá dice, no hay quien busque a Dios. También nos aplica a nosotros. A ver, es que es importante entender ese pasaje. Ahí en ese pasaje, cuando el apóstol Pablo está citando, lo que está citando es el Salmo 14 y el Salmo 53. ¿Ok? Es una cita del Salmo 14. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Salmo 14? David lo que está es generalizando, pero una generalización no hay que tomarla literalmente. Es como decir, el mundo entero está loco. Sabemos que es una generalización. No significa que el mundo entero esté loco. ¿Ok? Es decir, no hay quien busque a Dios, pero no significa que no haya quien le busque. Es una generalización. La mayoría de la gente no busca a Dios. ¿Ok? Pero a veces generalizamos. Decimos, todo el mundo es malo. Pero es una generalización. No todo el mundo es malo. ¿Ok? Entonces hay que entender la palabra en su contexto. ¿Ok? Y cuando la entendemos en su contexto, pues nosotros vemos que realmente hay muchísimas personas que son justos. Por ejemplo, en Génesis 6:9 se nos dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones. O sea, está hablando de Noé. Cuando en el Salmo 34 se dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, quiere decir que sí que hay justos. ¿Ok? Por tanto, en el Proverbios 17:26 dice, ciertamente no es bueno condenar al justo. Es decir, que hay gente que es justa. Y hay en el Nuevo Testamento también muchísimos pasajes
en el que se reconoce que hay justos, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 10:41 dice, el que recibe a un profeta, son palabras de Jesús, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, porque es justo, recompensa de justo recibirá, ¿no? Y bueno, hay muchísimos textos que podría citar donde se ve que en la palabra de Dios hay muchos justos, ¿ok? Solo que David estaba usando una generalización que Pablo aprovecha y también generaliza, ¿no? Pero no hay que tomarlo literalmente. Es una figura retórica que se llama hipérbole, ¿no? Es cuando decimos, es que Exageración. todo está podrido, ¿no? Todos los políticos están podridos. No, hay gente seria, gente honesta que trabaja por el bien de los demás, ¿no? Pero sí que hay muchos que están podridos. Muy claro, pastor. Muchas gracias. De nada, mi hermana. Gisela. Hola hermanos, buenas tardes, pastor. Bueno, escuchando a Buenas Yoli, tardes. o sea, tengo dos preguntas, pero ya me quedó claro que la generalización es una exageración y por lo tanto es una hipérbole, ¿no es cierto? Cierto. Ya. Mi pregunta es la siguiente, pastor. Presentar a los niños sabemos que es un mandamiento. Entonces, ¿es correcto decir que es suficiente? Porque escuché una mamá cristiana que decía, yo no llevo a mis hijos a la iglesia porque con lo que yo les enseño en casa, les enseño las escrituras y todo parte por casa, para ella es justificación eso para no llevar a sus niños a la iglesia. ¿Es correcto decir eso si los niños tienen entre 5 a 7 años? Bueno, dos cositas. Bien. No es un mandamiento presentar a los niños. Llevarlos a la iglesia. Bueno, ¿Sabe? déjame responder. No es un mandamiento presentar a los niños. La palabra de Dios nos muestra el ejemplo de unos padres que quisieron que sus hijos fueran bendecidos por el Señor. Entonces nosotros lo que hacemos es seguir el ejemplo de esos padres, ¿ok? Pero no es que se nos mande que lo tengamos que hacer. Pero claro, todo padre debiera querer que Dios bendiga a sus hijos, ¿no? Por eso presentamos nuestros niños al Señor, ¿ok? Punto número 1. Punto número 2. No querer que los niños vayan a la iglesia no tiene justificación ninguna. O sea, no tiene justificación ninguna. Porque si bien es cierto que ella le puede enseñar a los niños en su casa, y es una obligación de todos los padres hacerlo, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, así lo indica, que es responsabilidad de los padres educar a sus hijos en la fe. No obstante, separarlos de la iglesia creo que va contra la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra que Dios nos ha puesto siempre en comunidad, en familia, porque nos necesitamos los unos a los otros, porque la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y el cuerpo, cada miembro del cuerpo necesita al resto de los miembros. ¿Cómo nos podemos edificar los unos a los otros? ¿Cómo nos podemos ayudar y bendecir unos a otros si no nos congregamos? Mantener a los niños sin la comunión de la iglesia, creo que es un error que esa madre no debería cometer. Es mi opinión personal y creo que todo lo que sea para el bienestar de nuestros hijos, debemos procurarlo. Y la socialización de nuestros hijos con otros niños creyentes, creo que puede ser algo que bendiga a los niños y que los ayude. ¿Ok? Ya. No les va a perjudicar en nada y les puede bendecir mucho. O sea que llevar a los niños sería parte de una obligación como mamá cristiana, ¿podría decirse así? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, ya. Y lo otro, pastor, por decir si, ya, bueno, estamos hablando de niños entre 5 a 7 años, y los niños de repente hacen bulla, se mueven, juegan. A ver si los padres son tan preocupados por su educación para que los niños sepan comportarse.
Nosotros tenemos a los niños desde bebé, los tenemos desde que nacen, los tenemos en la iglesia. Y es cierto que a veces un bebé llora, no pasa nada. Yo soy capaz de hablar más alto que el bebé y no pasa Perfecto. nada. O sea, si un niño en un momento determinado, pues se le cae un juguete o hace ruido, se mueve, no pasa nada. Somos una familia en Cristo y no somos un cuartel donde todo el mundo tenga que estar firme. No, somos una familia en Cristo. Y comprendemos que un niño en un momento determinado se sienta incómodo o pueda moverse o pueda hablar en un momento determinado. No pasa nada. Pero si los padres están al tanto, los cuidan, les enseñan, los corrigen, los educan en casa y en la iglesia también. No pasa nada. Ah, ya. Entonces, esto nos deja claro que no se necesitan escuelas dominicales. No existe escuela dominical en la Biblia. Nosotros las quitamos precisamente por eso. Porque Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9, pone la responsabilidad de la educación espiritual en los padres. ¿Qué hicimos nosotros cuando quitamos las escuelas dominicales? Pusimos escuela de padres para enseñarle a los padres a educar a sus hijos en casa. ¿Ok? Ahora, los niños tienen que venir a adorar a Dios con la iglesia, igual que los padres. ¿Ok? ¿Por qué quitamos las escuelas dominicales? Pues porque los padres no se preocupaban de lo que hacían o aprendían o dejaban de aprender los niños en la escuela dominical. Los padres llegaban a la iglesia, soltaban a los niños y se desentendían de ellos. Después los niños se portaban mal en la escuela dominical, les preguntaba al papá, ¿le has preguntado a tus hijos por lo que han aprendido? Ay, no, no. Si tú no te preocupas de tus hijos, ¿por qué la iglesia se tiene que preocupar de ellos? No, a partir de ahora usted se hace cargo de sus hijos. Usted los educa en casa y los trae a la iglesia educados. ¿Ok? Ah, ya. Perfecto, pastor. Muchas gracias por De nada. las dudas. Gracias. Johanny, de nada. Sí, pastor, la hermana Clemi le va a hacer una pregunta. Adelante. Pastor, buenas noches, soy Clemi García, como usted. Buenas noches. Somos Quería hacerle primos. sí, de repente. Quería hacerle dos preguntas. Adelante. Tengo una preocupación yo porque he escuchado un comentario de que sobre los espejos en las habitaciones. Me dijeron que no se debe tener espejos en las habitaciones porque son unas ventanas del más allá, algo así, no entendí muy bien, por eso quería que usted me explique. Y otro sobre las fotografías de los parientes que ya fallecieron, si se puede tener en la habitación o no. Esas dos preguntas quería, pastor, que me pueda explicar. Por favor. Muy bien. Quien te ha dicho que los espejos son como puertas a otros mundos es porque está creyendo en la religión de la nueva era. Es decir, esa filosofía que no es una religión propiamente dicha, pero consiste en religión porque la gente lo cree, ¿ok? Pero que está formada de que si el ser humano está lleno de energía y el aura y no sé cuántas cosas, y bueno, todo eso son paparruchas, permíteme la expresión. O sea, no hay que hacer caso a ese tipo de tonterías porque son gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿ok? Los espejos son espejos y los espejos lo que hacen es reflejar la imagen que tiene delante, no la que tengan detrás, ¿ok? No son ninguna puerta. Intenta entrar por una puerta, por un espejo, verá el golpe que te va a pegar con el cristal. O sea, no. No crea ese tipo de cosas porque no tienen fundamento alguno. Ahora, con respecto a la foto de los familiares que han fallecido, ¿cuál es el problema de tener una foto de un familiar que ha fallecido? Si yo tengo una foto de mis padres y ya mis padres no están, ¿por qué voy a tirar o voy a quitar la foto? O sea, son mis padres, ¿no? Y yo no oro a ellos, ni les rindo culto, ni nada de eso. Pero si tengo una foto de mis padres y no quiero olvidar a mis padres, ¿ok? O sea, ¿por qué va a estar mal? Entendido. Muy bien, gloria a Dios. Lupita. Pastor, buenas noches. Hola, buenas noches. Pastor,
aquí en Gálatas 1, versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Si las personas, eso significa que sea personas sin Dios, ¿verdad? No escucho. No escucho. Perdón. Tenía el micrófono quitado. Sí. Quiero decir, anatema lo que significa es que son maldecidos por Dios. Están malditos. Es decir, caen bajo la maldición de Dios. ¿Ok? Pastor, en caso, porque a veces siempre me tocan la puerta, yo siempre le digo, nosotros somos cristianos y cierro la puerta. Pero en la calle siempre hay personas que me dicen un versículo, o sea, transquiversando, pero a veces yo me quedo callada o estoy al paso y a veces yo digo, pero ¿por qué me quedo callada? Porque hay personas que te hablan como esforzándote a que les escuches y que si ellos tienen, una vez, corregí a una señora, pero la señora se me puso muy alterada. Sí. A ver, no tenemos obligación de escuchar a nadie que no queramos escuchar. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, fíjate que segunda de Juan, versículo 9. ¿Ok? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Ok? Es decir, si una persona está enseñando algo que es contrario a lo que ha enseñado Jesús, es una persona que no tiene a Dios. Punto número 1. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ok? Y ahora nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es decir, si tú recibes a una persona en tu casa o en la calle que te está hablando de algo que tú sabes que está mal, si tú hablas con esa persona y la recibes, le estás participando de sus malas obras. Hay que decirle, mire, lo siento, pero por obediencia al Señor no te puedo escuchar. Punto. ¿Ok? Y no Sí, te dejes manipular, no te dejes manipular por nadie. sí, Sencillamente no tienes la obligación de escuchar a quien no quieras escuchar. como como también la palabra dice, es contender ardientemente, Sí, ¿cómo se llama? pero ¿No? cuidado. El Ah, apóstol Pablo, Judas, está diciendo eso y él es un apóstol, ¿ok? Que está diciéndole a la iglesia, a los que pueden hacerlo, no todo el mundo puede contender, ¿ok? Sino aquellos que son llamados para hacerlo. ¿Por qué? Porque la apología, que eso es la discusión teológica, requiere de una capacitación, de una preparación. Yo he visto jóvenes que se ponen a discutir con los testigos de Jehová y acaban siendo testigos de Jehová, porque no estaban capacitados para discutir con ellos. Entonces, no nos metamos, en camisas de 11 varas. Es decir, solo aquellos que están preparados pueden entrar en apología, pueden contender ardientemente por la fe que nos ha sido entregada. Ahora, lo que tú sí puedes hacer es defender tu fe. Es decir, no quiero escucharte y no tengo por qué hacerlo. Punto. ¿Ok? Yo sé en quién he claro, creído. claro, porque ¿cómo se llama? Una señora me agarró por el lado más frágil de mi corazón, que es mi hijo. Por eso tu hijo nació así, me dijo. Y no quieres Bueno, escuchar. esa persona estaba mintiendo. ¿Ok? Tu hijo no nació así por eso. ¿Ok? Eh, ah, hay gente que merece el castigo de Dios. ¿Ok? Y lo tendrán.
Si no se arrepienten de sus pecados, lo tendrán. ¿Ok? Tu hijo no nació por eso, porque tu hijo nació hace mucho tiempo y tú te has encontrado con ella ahora. O sea que tu hijo no nació por eso, ni mucho menos. No te dejes manipular de ninguna manera. Ya, pastor. Amén. Amén, pastor, gracias. Pastor, una consulta más. Disculpe Dime. que salga del tema. Había escuchado de los fantasmas, de las apariciones. Hace poco, mi hijo, el segundo, él tiene 36 años y dice que salió del cuarto de baño para irse a su dormitorio y vio a una señora anciana, así como vestida de gitana, al pie de las escaleras. Pero él miró y se retiró y se fue a su cuarto. Y dice que sintió voces así como varias voces, como así, como soplando así. Pero él omitió y se quedó dormido. Y A ver, la imaginación humana es muy viva. ¿Ok? Entonces, nosotros somos los únicos seres en todo el mundo que contamos con esa habilidad de la imaginación. ¿Ok? No solamente contamos con la vista, con el oído, con el tacto, ¿ok? Con los sentidos, sino que también contamos con la imaginación. Y a veces la imaginación nos juega malas pasadas. A veces nos hace creer que hemos visto algo que no hemos visto. Lo hemos visto en nuestra mente, pero que no está ahí. ¿Ok? Entonces, la imaginación hay que controlarla. ¿Vale? No hay que darle rienda suelta a la imaginación, porque entonces nos metemos en berenjenales de los que después nos cuesta salir. ya, pastor, gracias. Que Dios lo De bendiga. nada, mi hermana. Gisela. Otra vez, pastor, escuchando a Guadalupe con respecto a las voces, ¿los esquizofrénicos realmente escuchan voces de su imaginación Claro, o solo claro. es su imaginación? Claro, No un es- esquizofrénico es una persona, hay muchos tipos de esquizofrenia, ¿no? Pero muchos de los esquizofrénicos oyen voces, ven cosas que no son reales, pero ellos las ven en su imaginación. Por eso se asustan, por eso reaccionan, por eso actúan de esa manera y por eso deben ser tratados, porque su mente está enferma. Un esquizofrénico es una persona cuya mente está enferma. ¿Ok? Nosotros podemos entender que tengamos un problema de arritmia en el corazón, o podemos entender que tengamos una úlcera de estómago, pero nos cuesta entender que tengamos el cerebro dañado. Y el cerebro es otro órgano del cuerpo como otro cualquiera. Lo que pasa es que se ha estudiado más el corazón, se ha estudiado más el estómago, pero se ha estudiado muy poco el cerebro. Es ahora, con las resonancias magnéticas, con los TAC y todas estas herramientas, que se está empezando a investigar el cerebro, pero se sabe muy poco sobre cómo funciona el cerebro. ¿Ok? Entonces, el cerebro enferma. Y cuando enferma, hay personas que confunden la realidad con la imaginación. De niños, somos muy dados a asustarnos con cosas que no existen. ¿Ok? Entonces, nuestra imaginación nos confunde la realidad con la ficción. Pues el esquizofrénico le pasa precisamente eso. Confunde la realidad con la imaginación. ¿Ok? Ah, ya. No es que sean voces que de espíritus del diablo, que se dice que es el diablo el que les habla a la Si es mente. un esquizofrénico, no. ¿Ok? Es decir, hay personas que son esquizofrénicas, que son enfermas. Ahora, que hay personas que son endemoniadas, que eso es otra cuestión. Pero una cosa es un endemoniado, otra cosa es un esquizofrénico. Hay gran diferencia entre lo uno y lo otro. Y pastor, y una de esas diferencias es de que puede ser que un endemoniado, por decir, jugó a la ouija y le entró un demonio. La Ouija es un juego que consiste en invocar espíritus.
Claro que es una puerta abierta para que los demonios hagan su aparición y las personas puedan quedar endemoniadas. Hay personas que han sido endemoniadas por jugar a la Ouija, pero hay personas que han sido endemoniadas mirando la televisión, simplemente viendo una película de terror y han sido endemoniadas. Por tanto, repito, eso no tiene nada que ver con la esquizofrenia, ¿ok? La ya. esquizofrenia es una enfermedad. El endemoniado es otra cosa. Ya, pastor. Gracias. De nada. Johanny. Pastor, para agradecerle, tenemos que continuar acá Muy por bien. el tiempo. Sí. Perfecto. Pues lo dejamos aquí entonces. Damos gracias al Señor por este ratito. Espero que haya sido de edificación para vuestras vidas. Alguien que nos despida en oración, por favor. Sí, Señor, gracias. Te damos por todo este tiempo maravilloso que hemos tenido de poder compartir los hermanos en armonía, siendo edificados por tu palabra, mi Dios. Te rogamos que guardes nuestras vidas, que la próxima semana sea posible que nos podamos reunir nuevamente para seguir perseverando en tu santa palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor. Te rogamos también por su salud. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos sanidad para todo su ser, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Pastor. Dios les Amén. bendiga, mis Gracias, hermanos. pastor. Gracias, Gracias. De nada.